Esteban, ¿cómo lo estás viendo vos? Estamos viendo que este gobierno, más que un fracaso en la política antiinflacionaria, tiene una política abiertamente inflacionaria, digamos. Tenemos que tener en cuenta ¿Pero que... es deliberado para vos? Y el gobierno empezó el año decidiendo que el dólar aumentara. Ahora el gobierno está tratando de frenarlo, pero a finales del año, cuando cambió las metas de inflación, sabía que el dólar iba a pasar de los 18 pesos a los 20, que era el valor que tenían como objetivo, y después de eso decidió los tarifazos. Al mismo tiempo se terminó de liberalizar los combustibles, con lo cual hubo un formidable aumento de los combustibles a principios de año. Todas esas políticas son lo que explican que en los primeros 3 meses del año tengamos una inflación del 6,7 y que en abril va a ser casi el 10%. Y ahora se suma el nuevo salto del dólar que va a impactar fuerte en los precios. No sé si vos tenés información, Butarelli, y vos también. Me dijeron que viene arriba del 3 la inflación de abril. Sí, el piso es 2,5, con lo cual es 10% la inflación de los primeros 4 meses del año, digamos. Por eso digo, eso tiene mucho que ver sobre todo con decisiones del gobierno. Yo creo que hubo una política inflacionaria en estos primeros meses, que es lo que ahora están pagando las consecuencias y que les está dificultando la política monetaria. ¿Con qué ventaja pueden hacer una política inflacionaria? No, tomaron decisiones de aplicar un ajuste que lo querían hacer en los primeros meses del año para después del Mundial empezar a instalar que lo peor ya pasó, que empezamos el clima hacia el 2019 con los ajustes del tarifario ya hechos, que el dólar está en un nivel más o menos competitivo, que para el gobierno eso hace unos meses era $1.20, ahora eso ya fue y estamos hablando de $1.23 con suerte. Pero el gobierno quería hacer ese ajuste del tipo de cambio, el ajuste tarifario, toda una serie de medidas que iban a impactar en el costo de vida. Y después quería obviamente que fueran los trabajadores los que pagaran esas medidas, porque siempre se manejó con la pauta de ajuste de paritarias del 15%, con revisión eventual a final de año. Con lo cual era evidente que el plan del gobierno para este año era hacer un poco más de ajuste sobre los salarios, como el que hizo en 2016. Que no nos olvidemos que ese primer año del gobierno de Macri, los salarios perdieron un 7% de poder adquisitivo, lo cual es casi un sueldo. Estamos hablando de cuando los funcionarios dicen estamos bajando la inflación, seguimos con la meta del 15%, ¿es una joda? Es que es evidente que sí, es una tomadura de pelo y tiene el objetivo sobre todo de generar una ilusión hacia lo único que el gobierno quiere mantener ahora 15%, que son los salarios, digamos. Después todo lo demás es obvio que se mueve al 25% o más. Todos los convenios que se han firmado con el 15 tienen cláusulas fantasma, que te lo llevan al 22. Desde ya, pero te lo llevan al 22 después de una revisión y después de varios meses donde el aumento va a ser del 15. Y lo que hay que tener claro es que la estrategia de este gobierno ante eso más bien ha sido mantener el déficit, pero sobre todo realizando fuertes transferencias de ingresos a los sectores más ricos de la sociedad. Si uno mira, el déficit es cierto que sigue elevado, pero eso es de la mano de un 2% de recorte de los impuestos que son para los bienes personales, las retenciones, los impuestos a las ganancias de las empresas. Hay toda una serie de recortes impositivos que transfirieron ingresos de manera muy fuerte y eso es lo que explica gran parte del déficit que hoy tenemos que continúe. Está mal escrito déficit, chicos, por favor, no me hagan pasar papelones después en bendita, escriban bien, dale. El gobierno está haciendo por un lado los tarifazos y el recorte de gastos en los subsidios, pero por otra parte... Sí, te escucho. No. Por otra parte, mientras hace eso, recorta impuestos y entonces el déficit no baja. Y el otro motivo por qué no baja es el propio endeudamiento. Digamos que acá en la Argentina nunca se investigó la deuda, digamos. O sea, la deuda sabemos que es un mecanismo fraudulento que tuvo un crecimiento enorme desde los años de la dictadura militar y desde entonces crece en gran medida porque se paga deuda y hay déficit fiscal porque se paga deuda. En los últimos 2 años en Argentina, Macri desde que asumió pagó 100.000 millones de dólares de deuda. Es un número que no es. En base a lo que dice Esteban, me resulta... Te diría tragicómico que el kirchnerismo no haya aprendido el tema de las retenciones. Este gobierno, por más que no le guste, hizo bien en eliminar las retenciones al campo. ¿Saben por qué? Porque vía otros impuestos terminó recaudando más. A mí me resulta extraño que no lo hayan aprendido con los problemas que tuvieron en el 2008. Agravó la inflación. Pero no creo que sea la retención, la baja de la retención no agravó la inflación. Perdón, ¿cómo? Aumentó la producción. Tendría que haber bajado más todavía. No es televisión. Aumentó la producción. Se duplicó la producción de trigo. Se duplicó la producción de maíz. Y ustedes me dicen que son los sectores concentrados. No aprendieron nada del 2008, nada. No sé si Esteban es kirchnerista. Por supuesto que no, somos muy críticos del kirchnerismo. Porque es el discurso kirchnerista. No, bueno, pero aceptá que no le veo pinta de kirchnerista. No sé qué es, no tengo idea qué es. Yo soy de la izquierda del Partido de Trabajadores por el Socialismo, nosotros no pero ahora la izquierda del kirchnerismo son casi iguales. No le pongas el carnet que no tiene. No, pero viste que ahora yo te pido por favor. La izquierda y el kirchnerismo son un solo corazón. Que no califiques a la gente por lo que a vos te en uno de los aspectos que estamos hablando, que es
el de la deuda, por ejemplo, el kirchnerismo fue enormemente responsable de pagarla en vez de revisarla, por ejemplo, y yo creo que te esa es una de las afilia, grandes vos quedate tragedias que explica tranquilo que el situación análisis te nacional. afilia. Esteban, vos tenés que aprender que el análisis te afilia. De que se gasta más de lo que se ingresa. Pero no se dice que el problema que estamos viviendo tiene que ver con la falta de dólares de Argentina, que eso no tiene nada que ver con el déficit fiscal. Y este gobierno liberó la salida de capitales, permitió que se fueran casi 40.000 millones de dólares de fuga, y eso es lo que nos tiene la situación del dólar que estamos Con el viviendo cepo ahora. también con el cepo también se te fueron El cepo miles de era una millones de medida dólares de que fracasó, fuga. evidentemente, pero no sea, se trata de ¿Qué liberalizar propone la la salida de izquierda? capitales. ¿Qué propone la izquierda? Y entre otras cosas, terminar con el pago de la deuda externa. Sí, pero con el comunismo, serio si control de comunismo habla capitales conmigo. y el monopolio Perdón, de comercio exterior. perdón. Sacan Y una lo ley para que que no seamos queremos es todos hacer un felices. festival de Y endeudamiento se terminó. que pagó 100.000 millones en solo 2 años de gobierno, porque el gobierno se endeudó por 160.000 millones para pagar 100.000 millones de deuda. Eso es, o sea, si vos no pagás la deuda, se resuelve gran parte del problema de los dólares.